¿Sabías que Ismael, el hijo rechazado, tuvo una experiencia tan profunda con Dios que cambió el curso de su vida de maneras que muchos de nosotros nunca imaginamos? Una historia que, durante mucho tiempo, pasó desapercibida o fue minimizada, pero que conlleva poderosas lecciones para todos nosotros, incluso hoy. Imagina por un momento lo que es ser rechazado, abandonado y sentir que no te queda lugar en el mundo. Esta es la realidad que vivió Ismael, hijo de Abraham y Agar. Creció a la sombra de un destino incierto, marcado por el rechazo de su propia familia, mientras la promesa divina de un pueblo elegido parecía cumplirse en Isaac, el hermano de Ismael. Se quedó atrás, al margen de una historia que parecía no pertenecerle. Pero lo que pocos saben es que a pesar de todo este rechazo humano, Ismael nunca fue rechazado por Dios. Y su historia, llena de dolor, soledad y en última instancia, redención, revela algo mucho más grande sobre el carácter y la fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. ¿Alguna vez te has sentido rechazado u olvidado, como si las puertas se cerraran a tu alrededor, como si el amor y la atención que esperabas de aquellos a quienes más amabas simplemente ya no estuvieran allí? Bueno, la historia de Ismael nos enseña que incluso en los momentos de mayor abandono, Dios tiene un plan para nosotros, y este plan va mucho más allá de lo que cualquier ser humano pueda imaginar. Ismael no fue un error, ni una segunda opción. Dios nunca lo abandonó, y fue en el momento de mayor desesperación que le habló directamente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte profundamente. La historia de Ismael no es solo la historia de un hijo rechazado, sino la historia de un hombre que, en el desierto de su dolor, escuchó la voz de Dios y se transformó para siempre. ¿Sabías que, incluso sin el apoyo de su familia, Ismael se convirtió en el padre de una gran nación? Y más, Dios le hizo una promesa tan poderosa como las que le hizo a Abraham. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Antes de entrar en los detalles de este increíble viaje, entendamos un poco más sobre quién era Ismael. Como hijo de Abraham, el hombre elegido por Dios para ser el padre de una gran nación, y Agar, su sirvienta egipcia, Ismael nació en un contexto muy complicado. Lo que parecía ser una solución a un problema de infertilidad se convirtió para Ismael en una fuente de conflicto y dolor. No era hijo de una relación pura y bendecida como Isaac, sino de un acto irreflexivo y una decisión precipitada. E incluso con todas las dificultades y rechazos que enfrentó, Dios nunca dejó de lado a Ismael. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la profundidad del amor de Dios por nosotros? Incluso cuando todos los que nos rodean nos dejan atrás, Él sigue llamándonos, escuchando nuestras oraciones y guiando nuestros pasos. La historia de Ismael nos enseña precisamente eso. Incluso en su soledad, incluso cuando fue rechazado por su propio padre, Ismael tuvo un encuentro transformador con el Dios que nunca se da por vencido con nosotros. Ahora debes estar preguntándote, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo encontró Ismael, quien fue rechazado y arrojado al desierto, la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo podría alguien que fue dejado morir en el desierto, sin agua y sin esperanza, convertirse en el líder de una gran nación? La respuesta a estas preguntas comienza a revelarse cuando entendemos el momento de la intervención divina que cambió tu vida para siempre. Estén atentos, porque lo que viene a continuación tocará su corazón de una manera profunda. Esta es solo la introducción a una historia llena de misterios y milagros, que no solo nos enseña sobre el rechazo, sino también sobre la fe inquebrantable que Dios tiene en sus planes para nosotros. Ismael, el hijo rechazado, nos muestra que incluso en el desierto de la vida, la voz de Dios puede ser escuchada y su presencia puede transformar
nuestra trayectoria de maneras increíbles. Prepárate, porque estás a punto de conocer una historia que seguramente cambiará tu forma de ver las dificultades de la vida. Ahora que tienes una idea de a dónde nos llevará esta historia, es hora de profundizar. Descubramos juntos cómo Dios le habló a Ismael y qué puede enseñarnos sobre nuestro propio camino de fe. Quédate con nosotros, porque lo mejor está por venir. Al reflexionar sobre todo lo que Ismael ha experimentado, quiero invitarte a pensar en tu propio viaje. ¿Cuántas veces te has sentido rechazado, sin saber a dónde ir o qué esperar del futuro? Tal vez te has enfrentado a situaciones en las que sentías que Dios estaba distante o que nadie a tu alrededor entendía por lo que estabas pasando. Y, como Ismael, tal vez te encontraste en el desierto de la vida, sin agua, sin fuerzas, sin esperanza. Pero como hemos visto, Dios nunca abandonó a Ismael y tampoco te abandonará a ti. Ve el dolor, la lucha y la esperanza que hay en su corazón. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. Comparte tu historia, tu experiencia o el sentimiento que este tema te generó. Estoy seguro de que al compartir tu visión, puedes inspirar y ayudar a alguien que también necesita escuchar esas palabras. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Y eso es algo poderoso. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción aquí no solo fortalece a nuestra comunidad, sino que también nos ayuda a difundir más luz y esperanza a los necesitados. Entonces, si siente que este contenido está tocando su corazón, le gusta el video y suscríbase al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias que transforman, con la confianza de que estamos construyendo juntos un espacio de reflexión y crecimiento. No te pierdas lo que está por venir. Quédate con nosotros, porque aún queda mucho por venir. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que viene a continuación te abrirá una nueva perspectiva. Cuando pensamos en la historia de Abraham, es difícil no recordar la promesa que Dios le hizo. Serás el padre de una gran nación. Esta promesa, hecha por Dios, resuena a través de generaciones, e Isaac, el hijo de Abraham y Sara, a menudo es recordado como el cumplimiento de esa palabra. Pero hay una capa en esta historia que pocos se dan cuenta. Una promesa hecha a Abraham incluso antes de que naciera Isaac. Y esta promesa tiene mucho que enseñarnos, especialmente sobre cómo lidiamos con el rechazo y cómo vemos las dificultades de la vida. Abraham y Sara estaban en un viaje largo y difícil, sin hijos. Ya eran de edad avanzada y a pesar de todos los intentos, no pasó nada. Como si el tiempo se hubiera acabado y el sueño de tener un hijo fuera algo cada vez más lejano. Y es en este escenario de impotencia y desesperación que Dios aparece y hace una promesa: serás padre de una gran nación. Pero la visión humana en ese momento no podía ver cómo esto sería posible, dado que ya eran muy viejos, sin perspectivas de tener hijos de manera natural. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo reaccionamos cuando Dios promete algo en nuestra vida y a primera vista parece imposible? A menudo, frente a circunstancias difíciles, nuestra mentalidad comienza a ajustarse a la realidad que vemos frente a nosotros, en lugar de confiar en el poder divino para transformar cualquier situación. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Abraham y Sara. La promesa parecía imposible, pero Dios no está limitado por nuestras condiciones ni por la lógica humana. Ahora, lo que muchos no saben o no suelen darse cuenta es que incluso antes de que naciera Isaac, Dios ya le había hecho una promesa a Abraham relacionada con Ismael, el hijo de Agar, el hijo que nació de una situación complicada, de un error que Abraham y Sara cometieron al tratar de acelerar el plan de Dios a su manera.
cuando Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva. Estaban tratando de cumplir la promesa a su manera, sin esperar el tiempo de Dios. Y así nació Ismael. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con nuestra comprensión del rechazo? Ismael, a pesar de que era el hijo que no fue planeado de la manera que Abraham y Sara imaginaron, también fue incluido en los planes de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham no se limitó solo a Isaac, sino también a Ismael. Dios le dijo a Abraham que haría de Ismael una gran nación. Y este es un punto crucial para entender cómo Dios trata con nuestros errores y nuestras decisiones defectuosas. Porque incluso en medio del rechazo, incluso en medio del dolor y el abandono, el Señor no olvida las promesas que nos ha hecho. Ahora, imagina la situación de Ismael. Como hijo de Agar, se le consideraba una figura marginada. No fue visto con los mismos ojos que Isaac, el hijo legítimo de Abraham y Sara, quien según los estándares sociales de la época tendría prioridad. El rechazo de Ismael fue una realidad en su vida, no solo por parte de Sara, sino también por parte de Abraham, quien se vio obligado a despedirlo. E incluso ante este rechazo, Dios mostró a Ismael y Agar que Él estaba presente y tenía planes para él. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo vemos las promesas de Dios para nuestras vidas? A menudo estamos tan enfocados en lo que consideramos el plan perfecto o el plan ideal, que no podemos ver que Dios tiene algo grande incluso en situaciones que consideramos imperfectas. La historia de Ismael es una clara lección de que en el plan de Dios, incluso los momentos de rechazo, fracaso y decisiones equivocadas pueden convertirse en parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios no solo ignoró a Ismael porque él era el hijo rechazado. Le hizo una promesa, tal como lo hizo con Isaac. Y fue en este contexto que vimos la profundidad del carácter de Dios. A veces, el rechazo que sentimos por parte de quienes nos rodean es la oportunidad para que Dios haga algo aún más grande, algo que nunca imaginamos. Porque, al final, Dios siempre está mirando más allá de lo que vemos nosotros y de lo que ven los demás. Y lo que es más fascinante, Ismael no solo fue rechazado por Sara y Abraham, sino también por el contexto social de la época. Era visto como inútil, sin futuro, pero en Dios tenía un propósito, una misión y una promesa que iba más allá de las circunstancias. Esa es una verdad poderosa. No nos define lo que otros piensan de nosotros, nos define lo que Dios dice que somos, y Él siempre tiene un plan mejor de lo que podemos imaginar. Ahora, la historia de Ismael y su conexión con la promesa de Dios a Abraham trae una revelación que puede transformar la forma en que vemos las dificultades y los rechazos en nuestras propias vidas. Cuando sentimos que las cosas no van según lo planeado, cuando nos encontramos luchando por lograr un sueño o cuando nos sentimos excluidos, la historia de Ismael nos recuerda que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Siempre tiene un plan, incluso cuando no podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y así como Ismael tuvo un encuentro con Dios en el desierto, una experiencia que cambió su vida y le trajo la seguridad de que el Señor estaba con él, también nosotros podemos encontrar en nuestros momentos de desesperación y soledad una voz que nos llama y nos promete algo grande. Ismael fue rechazado por los hombres, pero nunca fue rechazado por Dios. Y eso es algo que podemos aplicar directamente a nuestras propias vidas. Y al reflexionar sobre esto, algo comienza a suceder dentro de nosotros. Porque es en momentos de rechazo, dolor e incomodidad que estamos más abiertos a escuchar la voz de Dios y comprender los planes más grandes que Él tiene para nosotros. Él es el Dios que nunca se rinde,
que nunca falla, que siempre cumple sus promesas, incluso cuando todo lo que nos rodea parece indicar lo contrario. Con eso en mente, ahora que hemos visto una conexión tan profunda entre las promesas de Dios y la vida de Ismael, es imposible no pensar en lo que significa para cada uno de nosotros. ¿Cómo vemos las promesas de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo estamos lidiando con los momentos de rechazo y dolor? ¿Somos capaces de ver el plan de Dios en las situaciones difíciles que enfrentamos? Estas son preguntas que debemos hacernos a medida que avanzamos en este viaje. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando miramos la historia del nacimiento de Ismael, algo mucho más profundo comienza a desarrollarse sobre la naturaleza de las decisiones humanas y los planes de Dios. Imagina la escena. Sara, la esposa de Abraham, ya lo había intentado todo para quedar embarazada y con el tiempo vio que la esperanza se estaba acabando. Ya estaba envejeciendo y lo que parecía una promesa divina era una historia sin futuro. Pero, como sucede a menudo, Sara no supo esperar el tiempo de Dios. Y fue en este momento de angustia que surgió una propuesta. Ella sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva, para que de alguna manera se cumpliera la promesa. Puede parecer un acto desesperado, un esfuerzo por resolver lo que parecía ser un callejón sin salida divino, pero lo que realmente sucedió fue que a medida que intentábamos acelerar las cosas, las consecuencias comenzaron a extenderse. Y así nació Ismael, no por el amor legítimo entre Abraham y Sara, sino por una situación que para muchos sería vista como un error. Y al nacer, Ismael no recibió el amor pleno de una madre que lo deseaba y soñaba con él. Era un hijo de segunda clase, por así decirlo, resultado de un acto impulsivo que luego traería muchas complicaciones. Ahora, imagina lo que eso significaría para Ismael. Imagínese ser hijo de una relación que no era legítima, que no fue planeada como la de un matrimonio sagrado, y crecer sin el amor pleno de una madre que lo deseaba. No fue elegido con afecto, no fue esperado con amor, sino más bien el resultado de una decisión tomada por falta de paciencia, falta de confianza en el tiempo de Dios. Ismael creció en un entorno donde el vínculo de afecto, el amor incondicional, estaba ausente. No era la primera opción de nadie, sino la elección de una situación difícil, y a lo largo de su vida llevaría el peso de esta condición, siendo visto siempre como el hijo del siervo. Pero lo que Ismael no sabía, y lo que muestra la historia de su vida, es que Dios siempre tiene un plan mayor, incluso cuando todo lo que nos rodea parece estar fuera de control. Tu historia no terminaría en abandono, rechazo o el dolor de ser visto como un error. Al contrario, Ismael, el hijo nacido de circunstancias difíciles, formaría parte de un plan mayor de Dios, algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano podría imaginar en ese momento. Ahora, piense en el dolor que Ismael debe haber sentido cuando se dio cuenta de que no fue tratado de la misma manera que Isaac, el hijo legítimo de Abraham y Sara. Los celos, la envidia, la exclusión, todo esto fue parte de su trayectoria. Y lo que es peor, Sara, quien sugirió que Abraham fuera la serena Agar, ahora se sentía amenazada por Ismael y lo rechazó. Esta debe haber sido una experiencia devastadora para un hijo que, en el fondo, solo quería ser amado y aceptado. El dolor del rechazo que sintió fue profundo, y no es difícil imaginar cómo podría haber marcado su vida de manera definitiva. Pero es exactamente en este momento de dolor que la historia de Ismael comienza a transformarse, porque es importante entender que incluso en las circunstancias más desafiantes, Dios tiene una forma de intervenir. La vida de Ismael, aunque marcada por el rechazo, el abandono y la lucha por la aceptación,
también se convirtió en un campo fértil para un encuentro personal con Dios. Y es aquí donde la historia de Ismael comienza a tomar un giro totalmente inesperado. Ismael no solo fue el hijo rechazado de Abraham, era el hijo que, incluso en medio del abandono, tenía una promesa de Dios sobre su vida. Y esa promesa estaba más viva que nunca. Porque lo que muchos no saben es que la historia de Ismael no sería una historia de fracaso, sino una historia de redención y propósito. Es fascinante con qué frecuencia, cuando estamos al margen, cuando nos sentimos los últimos en la fila, Dios se revela de maneras que nunca imaginaríamos. En los momentos de soledad, en los momentos de rechazo, la voz de Dios no está distante, está muy cerca, listo para recordarnos que Él nunca nos ha olvidado. E Ismael lo viviría de una manera que solo él podría experimentar. Mientras que muchos podrían mirarlo y ver un error o un accidente, Dios miró a Ismael y vio el futuro. Vio una gran nación, un linaje poderoso y una profunda transformación espiritual. Es sorprendente la frecuencia con la que las dificultades y los dolores de la vida que nos hacen sentir pequeños y despreciados pueden ser las herramientas a través de las cuales Dios nos moldea en algo más grande. Cuando estamos en el fondo como Ismael, es cuando Dios comienza a darnos una visión clara de nuestro propósito. Cuando nada más parece tener sentido, es cuando el Señor comienza a revelar el futuro, comenzando con nuestra identidad en Cristo. Dios tiene la capacidad de convertir incluso los momentos más dolorosos en plataformas para el crecimiento y la transformación. Todo esto nos hace reflexionar sobre cómo reaccionamos en nuestro propio viaje. Cuando las cosas no salen según lo planeado, cuando sentimos que hemos sido rechazados o dejados de lado, podemos ver la mano de Dios detrás de escena. Podemos creer que incluso en las situaciones que consideramos nuestros mayores errores, Dios puede usar todo esto para un propósito mayor, algo mucho más allá de lo que podemos entender. La historia de Ismael nos desafía a pensar de manera diferente. Nos desafía a darnos cuenta de que en todo momento, incluso en los más difíciles, Dios tiene una visión más amplia y una promesa que cumplir, algo que va más allá de las circunstancias. Incluso si has sido el hijo de los siervos en algunas situaciones de la vida, debes saber que esto no te define. Lo que te define es el propósito de Dios para tu vida. El dolor que sientes, el rechazo que experimentas, no son más fuertes que el poder de Dios para transformar y hacer cumplir sus planes. Ahora que hemos visto un poco más sobre el nacimiento de Ismael y los desafíos que enfrentó desde el comienzo de su viaje, la pregunta sigue siendo: ¿estás permitiendo que Dios convierta tu propia historia de rechazo en una historia de propósito? Esta transformación no solo es posible, sino que es cierta cuando ponemos nuestra fe en el Dios que nunca se da por vencido con nosotros. Él comenta: Dios tiene un propósito para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que sucede a continuación en la historia de Ismael es algo que tocará tu corazón. Cuando pensamos en el rechazo, a menudo imaginamos una experiencia que nos marca para siempre, un momento en el que nos sentimos totalmente abandonados. Y eso es exactamente lo que le sucede a Ismael, pero de una manera que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sara finalmente había concebido a Isaac, el hijo prometido. La promesa que Dios le hizo a Abraham después de tanto tiempo de espera se estaba cumpliendo. Isaac era el hijo legítimo, el heredero de la promesa, el que iba a continuar con el legado del linaje de Abraham. Pero a medida que crecía el gozo de Sara y Abraham por el nacimiento de Isaac, surgió algo oscuro. Lo que parecía ser un sueño hecho realidad, el cumplimiento de una promesa divina, pronto se convertiría en una pesadilla para Ismael. Sara, que ya había sido tan paciente, ya había esperado tanto tiempo este momento, comenzó a ver en Ismael no solo al hijo de Abraham, sino también
una amenaza, no una amenaza física, sino una amenaza al legado que ella e Isaac representaban. Y como sucede cuando el miedo y la inseguridad se apoderan de alguien, Sara tomó una decisión difícil, pero que a sus ojos parecía la única opción. Le pidió a Abraham que despidiera a Ismael y a su madre, Agar. El rechazo se consumó. Ahora, imagina lo que eso significó para Ismael. No solo fue rechazado por su madrastra, sino también por su propio padre. Abraham, el hombre a quien le debía tanta protección, se vio obligado a tomar la decisión de despedirlo, incluso con dolor en su corazón. El Shintu, hombre que se suponía que era el pilar de su vida, la figura que más amaba, lo envió al desierto, sin saber cómo sobreviviría. Era un dolor inmenso, un dolor de pérdida irreparable, un dolor de ser descartado, de volverse insignificante a los ojos de su propia familia. El rechazo de un padre, el dolor de un hijo. Todo esto se sumó a un escenario devastador para Ismael. No fue solo una separación. Fue una profunda ruptura en el corazón de un joven que todavía estaba buscando un lugar en Mindosienta, el mundo. El dolor de ser rechazado por aquellos que deberían ser sus mayores aliados, sus mayores protectores, era una herida difícil de curar. Y tal vez hayas experimentado algo similar, donde sentiste que las personas que más querías eran las mismas que te dejaron atrás. Pero aquí está el secreto de la historia de Ismael. Lo que parecía ser el final era en realidad el comienzo de algo extraordinario. Puede ser difícil de entender, especialmente cuando estamos en medio del dolor, pero es en los momentos de rechazo, cuando todo parece desmoronarse, que Dios puede hacer algo nuevo en nuestras vidas. Lo que parecía ser un abandono, una desilusión, fue el punto de inflexión para Ismael. Se vio obligado a caminar por un camino que, en la visión humana, parecía desesperado, pero que, en el plan de Dios, estaba a punto de llenarse de gracia y poder. Es interesante cómo a menudo el dolor del rechazo nos prepara para algo más grande. Cuando estamos en el fondo, cuando nos sentimos perdidos y sin dirección, es cuando más nos abrimos a escuchar la voz de Dios. Ismael, en su momento de mayor sufrimiento, fue tocado por Dios de una manera que no habría sido posible en circunstancias normales. La historia de Ismael no termina con su rechazo, sino con una experiencia divina que cambiaría su vida para siempre. Ese momento de rechazo, ese momento de ser expulsado, fue un punto de inflexión. Ismael fue llevado al desierto, al lugar donde aparentemente no quedaba nada, donde todo parecía haber terminado. Pero fue en el desierto donde Ismael tuvo su encuentro con Dios. Él, el hijo rechazado, fue escuchado por Dios. Él, el hijo que parecía haber sido olvidado, fue recordado de una manera poderosa y sobrenatural. Y esta es la gran lección que podemos sacar de esta parte de la historia de Ismael. El rechazo no es el final de nuestra historia. Puede ser el comienzo de un nuevo viaje, de una transformación interior que solo es posible cuando nos vemos obligados a ir más allá de nuestros límites. Dios, que vio a Ismael en el desierto, también te ve a ti en tiempos de dolor y dificultad. Cuando el rechazo parezca insoportable, cuando el abandono sea demasiado doloroso, recuerda, Dios tiene un plan para ti. Él no te ha olvidado, incluso si las circunstancias o las personas que te rodean intentan hacerte creer que lo ha hecho. Como lo hizo con Ismael, Dios puede convertir las situaciones más desesperadas en oportunidades para mostrar su poder y fidelidad. Ahora, imagina el impacto de este rechazo en la mentalidad de Ismael. Debería sentirse completamente abandonado, ¿no? Pero Dios usó ese momento para revelarle algo que nunca habría entendido si hubiera permanecido en la seguridad de la casa de Abraham. Fue rechazado, sí, pero esa es exactamente la razón por la que se convirtió en el hombre que Dios quería que fuera.
El desierto, el lugar del rechazo, era el suelo fértil para el encuentro con lo divino. Ahora, quiero que te imagines en los zapatos de Ismael, sintiéndote excluido, rechazado, al margen, pero al mismo tiempo ser llamado a algo mucho más grande. El rechazo, aunque doloroso, se convirtió en la oportunidad de algo nuevo. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy. Las situaciones difíciles, los momentos de rechazo, son a menudo el lugar donde ocurre la transformación. Él dice, creeré en el plan de Dios, incluso cuando parezca imposible. Ahora, piensa conmigo. El viaje de Ismael nos enseña que, incluso en las horas más oscuras, Dios no nos abandona. Por el contrario, nos lleva a lugares donde a veces solo podemos escuchar su voz cuando ya no tenemos a nadie a nuestro lado. Esto no es fácil de entender en el calor del momento. Puede ser doloroso sentir que estamos perdiendo todo lo que conocemos, pero es precisamente en este vacío donde Dios comienza a construir algo nuevo y mucho más poderoso de lo que imaginamos. Cuando el rechazo nos golpea, cuando las puertas se cierran, es cuando nos acercamos al plan divino, y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Sé que este mensaje puede tocarlos profundamente, porque muchos de nosotros hemos vivido o estamos viviendo momentos de rechazo, de pérdida, de dolor. Tal vez te hayas sentido aislado, excluido o incluso olvidado y, como Ismael, te hayas preguntado si tu historia tendría un final feliz. Pero lo que estamos aprendiendo aquí es que, al igual que con él, su historia no terminó en rechazo. Ella recién está comenzando. Si este tema tiene sentido para ti, si algo aquí resonó en tu corazón, te invito a dejar un comentario compartiendo lo que más te conmovió. Me encantaría saber tu opinión, tu experiencia, lo que has vivido o lo que has aprendido de esta parte del viaje de Ismael. Compartir estas experiencias es lo que nos une, nos fortalece como comunidad y nos permite crecer juntos. Recuerda, tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cuanto más te involucres, más podrá llegar el mensaje de esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Y si todo esto te ha inspirado, disfruta del vídeo, ya que ayuda mucho a difundir este mensaje. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal, porque hay muchas más historias de superación y fe que querrás seguir. No estamos aquí solo para pasar el tiempo, sino para fortalecer nuestro caminar juntos, aprendiendo de las historias bíblicas y las lecciones que nos traen. Continuemos este viaje, ya que todavía tenemos mucho por descubrir y estoy seguro de que lo mejor está por venir. Ahora, quiero que sigan reflexionando, porque lo que vamos a explorar a continuación será aún más impactante. ¿Cómo lidió Ismael con su dolor? ¿Cómo le respondió Dios cuando parecía que todo estaba perdido? Entendamos esto en detalle, porque aquí es donde ocurre la transformación. Luego dice, confiaré en el plan de Dios, incluso cuando el rechazo parezca insoportable. Vamos juntos. Ahora, quiero que imaginen la escena. Ismael y su madre Agar, desterrados al desierto, sin nada, solo la inmensidad de arena a su alrededor. No había agua, no había comida, no había esperanza. Fueron enviados a la soledad, a un lugar donde la muerte parecía segura. Después de todo lo que habían pasado, después del rechazo de Sara, el dolor del abandono y la separación de Abraham, ¿qué más les quedaba a Ismael y a su madre sino la tragedia? Agar miró a su hijo, un niño, sin fuerzas, y sintió el peso de todo lo que había sucedido. Sabía que en ese momento sus vidas pendían de un hilo.
La desesperación se apoderó de Agar. Sabía que el final estaba cerca para ambos, y el dolor de no poder hacer nada más por Ismael, su hijo, era abrumador. No quería verlo morir de sed, no quería ver a su hijo sufrir en sus manos, incapaz de hacer nada. Se sintió impotente, como muchos de nosotros nos sentimos en momentos de gran adversidad. ¿Ha habido alguna vez en tu vida un momento en el que sentiste que no había salida, que la desesperación se apoderó de todo? Esos momentos en los que miras a tu alrededor y no ves ninguna solución, solo el peso de la derrota. Agar era exactamente así. Puso a Ismael a distancia, porque no podía soportar verlo sucumbir ante sus ojos. Ella se alejó, no por malicia, sino porque creía que no se podía hacer nada para salvarle la vida. No quería ver el final de algo que sabía que no podía cambiar. Este es uno de los dolores más profundos que podemos experimentar, el abandono de la esperanza, la sensación de que no importa lo que hagamos, nada puede cambiar el resultado, pero lo que suceda a continuación te sorprenderá, porque incluso en el momento de mayor desesperación sucedió algo increíble. En medio de ese desierto, donde parecía que la vida estaba a punto de terminar, fue allí donde Dios se hizo presente de una manera que nadie podría haber previsto. En el peor de los casos, en el desierto de la muerte, Dios se apareció a Agar e Ismael. No los dejó, incluso cuando todo parecía perdido. Imagínese el alivio que sintió Agar cuando escuchó la voz de Dios. En medio de la nada, en un desierto interminable, una voz divina le habló, diciendo: «No tengas miedo». Dios escuchó la voz del niño. Lo que parecía ser el final era, de hecho, el comienzo de una nueva oportunidad, una nueva oportunidad. El agua que tanto necesitaban se les proporcionó milagrosamente. Un pozo de agua apareció ante ellos, devolviendo la vida y trayendo esperanza cuando la muerte ya parecía inminente. Esta intervención divina, que suena como un cuento de hadas, es mucho más que eso. Es un recordatorio de que incluso en los momentos en que nos sentimos más débiles, más vulnerables y más alejados del amor de Dios, Él está allí, listo para actuar en nuestro nombre. Nunca nos deja solos, incluso cuando todo lo que nos rodea nos dice lo contrario. La historia de Ismael y Agar en el desierto es una poderosa lección sobre la gracia de Dios y cómo Él puede convertir los momentos de desesperación en oportunidades de transformación. Ahora dime, ¿alguna vez has estado en un lugar de tu vida en el que te sentiste como si estuvieras en el desierto? ¿Cuándo sentiste que no había salida, que todo se estaba desmoronando? Sé que muchas veces en la vida el dolor nos hace cuestionar nuestro propósito, nos hace dudar de todo lo que creemos. Pero lo que esta historia de Ismael y Agar nos enseña es que incluso en nuestro desierto, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Él puede sorprendernos en los momentos de mayor necesidad, cuando ya no hay esperanza. El desierto, a menudo visto como un lugar de pérdida y soledad, puede ser el terreno donde Dios actúa con más fuerza. Es allí, al final de nuestras fuerzas, donde Él entra y cambia nuestra historia. Es en el momento más oscuro, en el momento más desesperado, que puede surgir la intervención divina, trayendo luz, trayendo vida, trayendo lo que más necesitamos. Cuando estás en el fondo, es cuando Él comienza a hacer cosas asombrosas, cosas que nunca imaginaste. Pero para que esto suceda, es necesario reconocer el poder de la intervención y la confianza divinas, incluso cuando la situación parece desesperada, porque lo que Agar e Ismael descubrieron en ese desierto es que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía está obrando. Y no solo los escuchó, sino que actuó. Ese pozo de agua fue la respuesta directa de Dios a su necesidad. Él nunca nos olvida, incluso en nuestros momentos más solitarios, y siempre tiene algo más
grande reservado para aquellos que confían en su plan. ¿Alguna vez has pasado por algo así, donde la desesperación parecía apoderarse de todo, pero de repente encontraste una salida, una respuesta, una solución que parecía imposible? A veces es solo cuando nos encontramos sin fuerzas que estamos más abiertos a percibir el milagro que Dios está preparando. Y eso es algo que todos podemos aprender de la historia de Ismael y Agar. Cuando todo parece perdido, la esperanza de Dios todavía nos está esperando, lista para rescatarnos. Ahora quiero que te tomes un momento y reflexiones. ¿En qué área de tu vida sientes que estás en el desierto, sin esperanza, sin saber qué dirección tomar? ¿Cómo puedes confiar en que, incluso en medio de la desesperación, Dios está escuchando tu voz y está preparando un pozo de agua para ti? Esta historia nos enseña que, en el dolor, en la lucha, en la soledad, podemos escuchar la voz de Dios y ser guiados hacia la transformación que tanto buscamos. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de Agar en ese momento, en medio del desierto, sin agua, sin esperanza, con su hijo prácticamente al borde de la muerte. Ya había perdido todas las alternativas. No sabía qué hacer, no sabía qué esperar. El dolor de verlo sufrir sin poder hacer nada fue abrumador. Imagínese entonces la sorpresa que debe haber sentido cuando, en medio de su total desesperación, una voz comenzó a resonar en el desierto. Una voz que no era de un ser humano, sino de Dios. Una voz que venía de afuera, pero que al mismo tiempo tocaba los corazones de Agar e Ismael, revelando una presencia que, hasta entonces, parecía tan lejana. Dios, que parecía haber estado en silencio durante todo ese difícil viaje, finalmente se manifestó de manera clara, directa y poderosa. Y cuando esa voz resonó, no fue solo para consolar, sino para traer una promesa de restauración, de vida y de propósito. «No temas», le dijo Dios a Agar, «he oído la voz del niño y será grande». El mismo Dios que le había hecho una promesa a Abraham, ahora le estaba hablando directamente a Ismael. El mismo Dios que estaba con Abraham, el padre de Isaac, también estaba con Ismael, el hijo rechazado, el hijo del desierto. Y lo que le dijo a Ismael fue una promesa asombrosa: «Estaré contigo, y de ti haré una gran nación». Imagínese la reacción de Agar cuando escuchó estas palabras. Lo que parecía ser el final, la desesperación absoluta, se convirtió en un punto de inflexión, un cambio radical de perspectiva. Dios no solo lo escuchó, sino que también le hizo una promesa a Ismael, una promesa que iba más allá de las limitaciones humanas, más allá de lo que las circunstancias podían proporcionar. Lo que Dios dijo fue mucho más que solo consuelo. Estaba revelando un plan divino y eterno para la vida de Ismael, algo mucho más grande de lo que podía imaginar en ese momento de dolor. Esta intervención divina, en un momento en que todo parecía perdido, nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Cuando pensamos que estamos solos, cuando las circunstancias nos dicen que no hay salida, Dios está allí, listo para actuar. Y en el caso de Ismael, Dios no solo lo escuchó, sino que también le dio un gran propósito: «Te haré una gran nación». Esto no es solo una promesa de supervivencia, es una promesa de un futuro poderoso, impactante y heredado. Y esta es la gran verdad que debemos comprender sobre los momentos de desesperación y rechazo. Incluso cuando todo parece perdido, Dios nunca nos abandona. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando ya no vemos una salida, es exactamente cuando Él entra y comienza a transformarlo todo. No solo nos sostiene, sino que nos da un nuevo significado, una nueva visión, un nuevo propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado en un momento de oscuridad, donde parecía que nada más era posible?
¿Dónde te sentiste perdido, rechazado, sin saber qué camino tomar? Al igual que Ismael y Agar, es posible que te hayas encontrado en un desierto donde la esperanza parecía disiparse, pero su historia nos recuerda algo poderoso. La voz de Dios se puede escuchar en los momentos más difíciles, y esa voz no es solo para consolarnos, sino para llamarnos a algo más grande, para recordarnos que tenemos un propósito divino, incluso en tiempos de rechazo y dolor. Es fácil olvidar eso, ¿no? Cuando la vida parece desmoronarse, cuando el dolor y la pérdida se apoderan de nosotros, parece que la promesa de Dios es algo lejano, pero en el desierto, cuando la esperanza estaba casi extinguida, Dios hizo algo increíble, les habló directamente. No dejó atrás a Ismael y Agar, y esta intervención divina no fue solo para salvar una vida, sino para darle un propósito eterno a esa vida. Una promesa que abarcó generaciones y que se cumpliría a través de Ismael, el hijo rechazado. Esta promesa es más que una palabra. Revela un principio importante. La fidelidad de Dios no está limitada por las circunstancias. Este hecho de que Ismael fuera hijo de Agar la sierva y que fuera rechazado por Sara no disminuye la fuerza de la promesa de Dios. Dios no mira nuestras circunstancias o nuestras limitaciones, sino que ve el futuro que Él mismo ha planeado para nosotros. Vio en Ismael no solo a un niño moribundo, sino a un hombre que sería parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender en ese momento. Y esa misma promesa de Dios a Ismael es una promesa para nosotros, incluso en tiempos de rechazo, dolor y lucha. Dios tiene algo grande reservado para nosotros. Elegir un plan, un propósito, una misión que vaya más allá de nuestra comprensión. Cuando todo parece perdido, cuando estamos solos en el desierto de la vida, es cuando Él actúa, y a menudo nos da más de lo que pedimos. Él no solo nos rescata, sino que nos llama a un destino que refleja su amor y poder. Ahora, al reflexionar sobre la vida de Ismael, es imposible no pensar en nuestro propio viaje. ¿Cuándo te has sentido como Ismael? ¿En qué áreas de tu vida te has sentido abandonado o rechazado, sin saber cómo seguir adelante? La historia de Ismael es una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando en nosotros y para nosotros. Tiene un plan que va más allá de las circunstancias y nos está llamando a algo más grande. Y ahora quiero que piensen, ¿qué nos enseña esta historia sobre la fe, sobre la esperanza, sobre la fidelidad de Dios? ¿Cómo puedes aplicar la promesa hecha a Ismael en tu propia vida, sabiendo que incluso en los desiertos Dios está contigo, listo para transformar tu historia y guiarte hacia un futuro con propósito? Comenta, Dios está conmigo en mi desierto. Ahora, imagina la escena. Agar, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón apretado, ya sin fuerzas para continuar. Ismael, su hijo, apenas puede mantener los ojos abiertos y la sed comienza a consumir sus energías. La desesperación se apodera de ambos y ya no sabe a dónde ir. En el desierto, donde la vida es escasa y la muerte parece inevitable, la esperanza ya se había ido. Pero fue en ese momento, en el fondo del pozo, cuando parecía que no había nada más que hacer, que sucedió algo increíble. Un milagro. Dios, que hasta entonces parecía distante, hizo algo que, en la lógica humana, parecía imposible. Cuando todo parecía perdido, cuando la muerte parecía segura, hizo algo extraordinario. Apareció ante Agar e Ismael un pozo de agua. Ni una sola gota, ni una fuente lejana, sino una abundancia de agua, suficiente para salvarles la vida en ese momento crucial. Esto es más que un milagro físico. Este pozo en el desierto no era solo una cuestión de supervivencia, sino una manifestación directa de la fidelidad de Dios, de su providencia, de su amor incondicional.
Dios no solo proveyó lo que se necesitaba para salvar las vidas de Ismael y Agar, sino que también demostró algo más profundo. Nunca abandona a aquellos a quienes ha elegido. Incluso cuando la situación parece desesperada, cuando las fuerzas se agotan y la esperanza desaparece, Dios está allí, listo para actuar, listo para sorprendernos con su gracia y providencia. Este milagro, que se produjo inesperadamente, habla de la naturaleza de Dios. Es un Dios de oportunidades inesperadas, de provisiones que llegan cuando todo lo que nos rodea dice que es demasiado tarde. A veces estamos tan enfocados en lo que falta en nuestras vidas que no vemos la abundancia que Dios está a punto de liberar. Cuando los ojos de Agar se fijaron en el pozo, probablemente no podía creer que esto realmente estuviera sucediendo. Un milagro en el desierto, una señal de que incluso en nuestra mayor necesidad, Dios está trabajando a nuestro favor. ¿Alguna vez has pasado por momentos de desesperación, donde todo parecía perdido? ¿Dónde te encontraste en una situación en la que no sabías a dónde más ir, donde la solución parecía estar fuera de tu alcance? Tal vez te enfrentaste a un momento en el que las dificultades parecían donde parecía no haber respuesta, donde el desierto de su vida se extendía sin fin. Así como Dios escuchó la oración de Agar, Él escucha nuestras aflicciones. No importa cuán profundo sea el dolor, no importa cuán estéril sea el terreno donde nos encontremos, siempre está escuchando y actúa de maneras que a menudo no podemos anticipar. En el momento adecuado, nos muestra el pozo de agua que nos salva la vida. Y este milagro no es solo un evento aislado en la vida de Agar e Ismael, sino una profunda lección para nosotros. La historia de Ismael nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, la respuesta de Dios puede llegar de maneras sorprendentes. Lo que parecía ser el final de la línea, el momento final de desesperación, se convirtió en la oportunidad de una nueva vida, un nuevo comienzo. Dios, que ve más allá de las circunstancias y de nuestros propios límites, tiene la capacidad de transformar las situaciones más difíciles en momentos de revelación y restauración. Tal vez te sientas como Agar en ese desierto. Tal vez el peso de la vida ha sido abrumador y te preguntas cómo seguir adelante. Pero la verdad es que en medio de la desesperación siempre hay una oportunidad para que Dios intervenga. La pregunta es, ¿estás dispuesto a creer que Él puede traer agua en el desierto de tu vida? La historia de Ismael y Agar es una invitación para que busquemos esta agua en medio del desierto. Nos enseña que incluso cuando la lucha parece insoportable, incluso cuando las respuestas no son inmediatas, Dios está presente y su providencia nunca falla. Así como cuidó de Ismael y Agar, cuidará de ti. El milagro de Ismael y Agar en el desierto no fue solo una cuestión de supervivencia física, fue una reafirmación de la fidelidad de Dios en sus promesas. Él no se da por vencido con nosotros, incluso cuando el mundo que nos rodea nos dice lo contrario. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? El pozo de agua en el desierto no era solo una solución temporal a un problema inmediato. Representaba la continuidad del plan de Dios. Después de esa intervención milagrosa, Ismael se fortaleció y su vida se convertiría en el fundamento de la gran nación que Dios había prometido. El milagro no fue solo para ese momento, preparó a Ismael para un futuro de impacto y propósito. Y de la misma manera, los milagros que Dios realiza en nuestras vidas no son solo para aliviar el dolor del momento, sino para prepararnos para el gran plan que Él tiene para nosotros. Sé que puede ser difícil ver esto en tiempos de dolor, pero el viaje de Ismael y Agar nos enseña que a menudo es en el desierto donde Dios hace su obra más profunda en nuestras vidas. Cuando estamos vacíos, cuando estamos nerviosos, es cuando Dios
puede comenzar a llenar nuestros vacíos de maneras inesperadas. Ahora, quiero que reflexiones. ¿En qué área de tu vida estás esperando un milagro? ¿Dónde te sientes como si estuvieras en el desierto, sin recursos, sin dirección? El pozo de agua para ti puede no ser una solución física, sino una respuesta emocional, una respuesta espiritual o incluso un cambio de perspectiva. Lo que importa es que Dios vea tu aflicción y esté preparado para actuar de maneras que quizás no imagines. Comenta: Dios es mi pozo en el desierto. Ahora quiero que te detengas y pienses por un momento. ¿Cómo reaccionarías si supieras, sin lugar a dudas, que una promesa que te hicieron se cumpliría, pero tal vez de una manera que nunca imaginaste? A veces esperamos que Dios cumpla sus promesas de la manera que imaginamos, en el momento que creemos que es correcto, pero la verdad es que Él siempre tiene un plan más grande de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. La historia de Ismael es un claro reflejo de esto. Cuando él y su madre, Agar, fueron desterrados al desierto, todo parecía perdido. No solo fueron separados de la familia y las bendiciones de Abraham, sino que también enfrentaron un viaje de supervivencia en un desierto implacable. La muerte parecía segura. Pero como hemos visto, Dios no solo los salvó, sino que hizo algo aún más sorprendente. Cumplió la promesa que le hizo a Abraham, diciendo que Ismael sería el padre de una gran nación. Y con el tiempo, esto se materializó de una manera impresionante. Ismael no solo sobrevivió al desierto, al dolor del rechazo, sino que prosperó. Se convirtió en el patriarca de una gran nación, los ismaelitas, y su linaje fue bendecido por Dios. Imagínese esto por un momento. Ese niño que fue rechazado por su propia familia, arrojado al desierto con su madre, fue elegido para ser el padre de una gran nación. Dios no solo cumplió su promesa, sino que también le dio a Ismael un legado que duraría generaciones. Esta historia nos muestra algo muy poderoso sobre el carácter de Dios. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece demasiado tarde. Incluso cuando miramos nuestra situación y pensamos que no hay salida, Dios está trabajando detrás de escena. El viaje de Ismael, marcado por el rechazo, el dolor y el abandono, terminó con una bendición extraordinaria que abarcó muchos años. Lo que parecía ser un final para él era en realidad el comienzo de algo grande, algo que solo Dios podía orquestar tan perfectamente. Y esta es la lección que podemos aprender de Ismael. Dios nunca olvida a sus hijos. Incluso cuando otros nos abandonan, nos olvidan, nos rechazan, Él está presente. La historia de Ismael nos enseña que no importa cuán difícil o solitario sea nuestro viaje, Dios nunca nos deja de lado. Él tiene un plan, una promesa, y lo cumplirá incluso cuando el camino parezca imposible. Ismael fue un claro ejemplo de que a menudo nuestra visión de lo que Dios tiene para nosotros está limitada por nuestra comprensión del tiempo y las circunstancias. Para Ismael, la promesa de Dios parecía lejana, pero permaneció fiel, y en el momento adecuado, Ismael experimentó el cumplimiento de lo que se le prometió. Incluso en momentos de rechazo, soledad y dolor, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Ahora reflexiona por un momento. ¿Alguna vez te has sentido como Ismael, como si estuvieras luchando solo, como si te hubieran dejado fuera, como si las promesas de Dios para tu vida fueran imposibles de cumplir? Tal vez estás en un momento en el que parece que no va a pasar nada, que estás atrapado en un desierto, en un lugar donde la esperanza parece escasa. Pero, como vimos en la vida de Ismael, Dios no nos olvida. Está preparando algo más grande, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que incluso cuando otros nos descartan, Dios nos ve. Él no nos abandona. Tiene un propósito mayor para nuestras vidas.
A veces es en el desierto de la vida, en los momentos más difíciles, donde Dios nos prepara para lo que está por venir. Lo que parecía ser un destino de sufrimiento era en realidad el comienzo de un futuro de gran propósito y bendición. Y lo que Dios hizo por Ismael también puede hacerlo por ti. Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece que todo está perdido. No olvida a ninguno de sus hijos, y su fidelidad es mayor que cualquier rechazo o circunstancia difícil. La historia de Ismael nos recuerda que incluso en las situaciones más desafiantes, Dios está trabajando en nuestras vidas, preparándonos para un futuro que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. El hecho de que Ismael se convirtiera en el padre de una gran nación no fue solo un milagro físico, sino el cumplimiento de una promesa divina que Dios hizo, y Él siempre cumple lo que promete. Ahora quiero que pienses en tu propio viaje. Tal vez te sentiste rechazado, tal vez pasaste por momentos de abandono como Ismael, pero debes saber que así como Dios fue fiel a Ismael, también te será fiel a ti. Tu historia no ha terminado. El desierto por el que caminas puede ser el lugar donde Dios está preparando su gran cambio, su milagro. Lo que estás experimentando ahora puede ser una preparación para algo grande que Dios tiene para ti. Él comenta, Dios cumple sus promesas en mi vida. Ahora quiero que piensen un poco en todo lo que hemos visto hasta ahora. La historia de Ismael, que comienza con el rechazo y el dolor, termina con una promesa cumplida y un legado que perdurará por generaciones. Pero entre estos dos extremos hay lecciones poderosas que todos podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. La primera lección que nos enseña la historia de Ismael es que el rechazo humano no es el final de nuestro viaje, sino a menudo el camino hacia un nuevo comienzo. Cuando vemos que alguien es rechazado, o cuando nosotros mismos somos rechazados, es fácil creer que todo ha terminado. Es natural sentir que si no hemos sido elegidos, no somos importantes ni dignos. Sin embargo, Ismael nos muestra que el rechazo humano no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. De hecho, puede ser el punto de partida para algo aún más grande. Ismael fue rechazado por su propia familia, excluido de un lugar que debería haber sido su derecho. Pero en lugar de ser derrotado por el rechazo, se convirtió en un hombre que hizo historia. El rechazo de Abraham, la exclusión de Sara, el dolor de ser enviado al desierto. Todo esto se convirtió en algo grande cuando Dios entró en la historia. Lo que parecía ser el final de Ismael fue en realidad el comienzo de un viaje extraordinario. Y muchas veces las dificultades que enfrentamos nos preparan para las obras más grandes que Dios tiene para nosotros. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Si estás pasando por un momento de rechazo, de dolor, de ser puesto al margen, la historia de Ismael nos enseña que el dolor y el rechazo pueden ser el terreno fértil donde Dios comienza a plantar las semillas de un gran futuro. Si te sientes como Ismael en el desierto de la vida, solo y rechazado, recuerda lo que el mundo o las circunstancias pueden querer. Para derribarte, Dios puede convertirlo en un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Además, la historia de Ismael también nos enseña otra lección poderosa. La voz de Dios se puede escuchar incluso en los momentos de mayor soledad y desesperación. Cuando Agare e Ismael estaban en el desierto, sin agua y sin esperanza, parecía que nadie se preocupaba por ellos. Agar miró a su hijo y vio que la muerte se acercaba. Pero fue en ese momento de desesperanza, cuando todo parecía perdido, que Dios le habló. A veces en momentos de soledad, de lucha, de dolor, pensamos que Dios nos ha olvidado, pensamos que está distante o incluso que no nos escucha. Pero la verdad es que incluso cuando estamos en el desierto de la vida,
La voz de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Él escucha nuestro llanto, conoce nuestras aflicciones y siempre encuentra una manera de revelarse, trayendo dirección y paz. En el momento en que Agar e Ismael estaban al borde de la muerte, Dios apareció para mostrar que nunca estaban solos. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que te sentiste solo? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde todo parecía perdido y el silencio de Dios te hizo preguntarte dónde estaba Él? Sé que en nuestro viaje, momentos como este son casi inevitables, pero la historia de Ismael nos recuerda que incluso en los momentos más solitarios, Dios no nos olvida. Él no nos abandona. No solo está presente en esos momentos, sino que tiene el poder de cambiar nuestra situación de una manera que está más allá de nuestra comprensión. El milagro en el desierto, el agua, que surgió cuando todo parecía perdido, es más que un simple acto de supervivencia. Es un mensaje de esperanza para nosotros. Dios siempre estará ahí, listo para escucharnos, listo para darnos lo que necesitamos, incluso cuando no sepamos a dónde correr. Ismael y Agar, al final de sus fuerzas, escucharon la voz de Dios, y esa voz trajo no solo la supervivencia, sino la promesa de un futuro. Esto es algo que podemos llevar con nosotros, ya que nos recuerda que Dios nunca está lejos. Nos habla todo el tiempo, incluso en situaciones que parecen desesperadas. Además, la historia de Ismael nos muestra que nunca estamos solos cuando Dios nos habla. Incluso cuando estamos en el fondo, Él está con nosotros. Incluso cuando no nos quedan fuerzas, cuando estamos al margen, Él nos encuentra y nos llama por nuestro nombre. No importa dónde estés o por lo que hayas pasado, Dios tiene algo que decirte, algo que puede cambiar toda tu perspectiva, algo que puede restaurar tu esperanza. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. En algún momento, ¿alguna vez has sentido que te estaban haciendo a un lado, que las promesas de Dios para ti estaban demasiado lejos o parecían imposibles? Al igual que Ismael, es posible que hayas sido rechazado u olvidado por quienes te rodean. Pero así como Dios no se olvidó de Ismael, no te olvidará a ti. Él siempre estará hablando a tu corazón, siempre estará listo para actuar en tu vida, trayendo la solución cuando menos lo esperes. Al reflexionar sobre todo lo que pasó Ismael, es imposible no notar que las mayores lecciones de fe, coraje y confianza provienen de los momentos más difíciles. Ismael, que fue rechazado, excluido y enviado al desierto, se convirtió en un gran hombre, el padre de una nación. Y también puede ser transformado por los tiempos difíciles que enfrentas. Estos momentos, cuando se entrega a Dios, puede convertirse en el punto de partida para un nuevo capítulo, un nuevo propósito en tu vida. Ahora, quiero que te detengas un momento y pienses, ¿en qué parte de tu vida sientes que Dios puede hablarte, incluso en momentos de soledad? ¿Dónde sientes que te están preparando para algo más grande, incluso en las circunstancias más desafiantes? Esta historia es para recordarte que, como Ismael, puedes ser el instrumento de una gran promesa de Dios. Comenta, Dios me habla, incluso en mis desiertos. Ahora, reflexionando sobre todo el viaje de Ismael, nos enfrentamos a una verdad profunda y poderosa. La historia de Ismael no es solo su historia, sino también nuestra historia. La trayectoria de rechazo, abandono y lucha de Ismael resuena profundamente en muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez como Ismael, rechazados, excluidos o incluso olvidados? ¿Cuántas veces miramos hacia atrás en nuestras vidas y pensamos, Dios todavía me recuerda? Pero la verdad que la historia de Ismael nos revela claramente es que Dios nunca nos olvida. Ismael comenzó su viaje como el hijo rechazado, el hijo de Agar, la sierva, no el elegido de la promesa como Isaac.
pero a lo largo de su vida se convirtió en mucho más que el rechazo que sufrió. Se convirtió en el padre de una gran nación. Dios usó el dolor, el rechazo y la soledad de Ismael para moldearlo en algo grande. Dios siempre usará lo que el mundo puede ver como fracaso o rechazo para guiarnos a un propósito mayor. Esa es la gran lección de la historia de Ismael. No importa cuánto te sientas rechazado o excluido, Dios tiene un propósito para tu vida que va más allá de lo que puedas imaginar. El viaje de Ismael no fue fácil, pero estuvo lleno de revelaciones y transformaciones, y lo mismo te puede pasar a ti. Tal vez actualmente estés viviendo el dolor del rechazo o la pérdida, pero lo que Dios quiere mostrarte es que Él puede usar estos tiempos difíciles para guiarte a un destino de gran impacto y propósito. Ismael nos enseña que el desierto, los momentos de dolor y soledad, no son el final, sino a menudo el comienzo de algo mucho más grande. Fue moldeado en tierra seca, en un lugar donde la muerte parecía segura, y sin embargo, Dios le fue fiel, hizo una promesa y la cumplió. Ismael se convirtió en un hombre de legado, de bendición, de promesa cumplida. Y tú, incluso en los momentos más difíciles, puedes vivir la misma realidad. Puedes sentirte aislado, rechazado o incluso abandonado, pero Dios nunca te abandona. Está escribiendo una historia de redención y propósito para ti, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Cuando hablamos de la historia de Ismael, hablamos de la importancia de no desanimarse ante el rechazo y el dolor, sino de entender que estas experiencias pueden prepararnos para algo mucho más grande. Ismael no solo sobrevivió al desierto del rechazo, sino que se convirtió en alguien que, a través de su linaje, impactaría a generaciones. Dios lo escuchó cuando parecía no tener voz. Dios lo vio cuando el mundo lo ignoró. Y créeme, al igual que Ismael, tú también eres visto y amado por Dios, sin importar dónde estés o a lo que te hayas enfrentado. Ahora piensa en tu propio viaje. ¿Cuáles son los momentos en los que te has sentido rechazado, dejado de lado o como si nadie viera tu valor? ¿Cómo se puede aprender de Ismael, que no dejó que el rechazo definiera su historia? ¿Cómo puedes permitir que las dificultades de tu vida se conviertan en el combustible de tu propósito? La historia de Ismael es un poderoso recordatorio de que incluso cuando la vida parece difícil y el rechazo parece ser el final, Dios puede convertirlo en el comienzo de algo extraordinario. En su dolor, Dios le habló a Ismael, y en tu dolor, Él también te está hablando. Él te levanta, escucha tu aflicción, y tal como lo hizo con Ismael, puede transformar tu desierto en una tierra prometida, una tierra de abundancia, donde verás las bendiciones de Dios cumplidas en tu vida. No estás solo. Dios no te ha dejado y nunca te dejará. Él es fiel, siempre cumple sus promesas, incluso cuando todo lo que nos rodea dice lo contrario. Con eso en mente, te invito a reflexionar sobre tu papel en la historia de Dios. Quizás tú también te hayas sentido como Ismael en algún momento de tu vida, pero recuerda que, como él, puedes ser transformado y guiado a un gran propósito. No dejes que las dificultades definan quién eres, sino que deja que Dios use esas dificultades para moldearte y guiarte a algo asombroso. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje ha tocado algo profundo dentro de ti. Y estoy muy feliz de que estés siguiendo este viaje hasta el final. Si este contenido tuvo sentido para ti y te ayudó de alguna manera, te invito a suscribirte al canal. Aquí siempre compartimos historias y reflexiones como esta, que realmente pueden marcar la diferencia en nuestra forma de enfrentar la vida y las dificultades que enfrentamos. Si sientes que este video te habló directamente, deja un comentario que diga:
Ese mensaje fue para mí. Esto ayuda a mantener viva esta conversación y conecta aún más a nuestra comunidad. Y no olvides dejar el me gusta también, ya que esto fortalece el canal y asegura que más personas como tú tengan acceso a este contenido. Y, para continuar con nuestro viaje, hay un video aquí al costado que complementa lo que hablamos hoy. Haga clic y venga a continuar esta reflexión conmigo. Emprendamos este viaje juntos.